María Ana Sofía Cecilia Kalogeropoulos, más conocida como María Callas, nació en Nueva York en el año 1923. Soprano estadounidense de origen griego, convertida en un mito que sobrepasaría el estrecho círculo de los amantes de la ópera. A ello contribuyeron sin dudas su poderosa voz, capaz de los matices y colores más insospechados, y su personal forma de abordar la interpretación de los personajes en escena. Su innata musicalidad le permitía internarse instintivamente en el universo personal de cada compositor. Verista, sensual, moderna, su estilo revolucionó los usos y costumbres de los grandes divos y divas de su época. También ayudaron a la gestación del mito en buena medida su desdichada vida privada y su prematura muerte. Los padres de María, George y Evangelina, habían emigrado desde Grecia hasta los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Pero 14 años después, y tras su divorcio, María volvió a Grecia junto a su madre y a su hermana. En este país continuó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Atenas, además de tener la fortuna de ser acogida por la reconocida cantante belcantista Elvira de Hidalgo, docente que se encargó no solamente de encauzar el talento de la Callas hacia su primera presentación como profesional, sino que además convirtió la voz de su discípula en una alegoría del bel canto. El afianzamiento de la Callas como estrella soprano significaría el retorno del bel canto a la escena operística. Recíprocamente, el espléndido dominio de este estilo vocal le brindaría a la Callas una insuperable identidad como artista. Sin embargo, entre su debut profesional y el despegue definitivo de su carrera, hubo una brecha temporal de casi 10 años, una década de total incertidumbre. El éxito discreto que Callas cosechó en los años posteriores a su presentación en el Teatro Real de Atenas no fue suficiente para asegurar recursos económicos que le permitieran continuar la búsqueda del gran salto artístico. El panorama poco prometedor dio un giro en el año 1947 cuando la soprano griega conoció a Giovanni Battista Meneghini, millonario empresario italiano con quien después de una cálida amistad de 2 años se uniría en matrimonio en 1949. Tan enamorado como determinado a lograr que la carrera de la Callas volara por lo alto, Meneghini delegó los negocios propios para dedicarse exclusivamente a gestionar los compromisos artísticos de su esposa, que eran cada vez más importantes y apremiantes. La voz de la Callas comenzó a conquistar el territorio americano entre 1949 y 1950, primero en el Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina, y luego en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En ambos recintos deleitó a la audiencia con Aida de Giuseppe Verdi. Esta ópera también fue la flecha que le abriría las puertas del Teatro La Scala de Milán, en Italia. El 7 de diciembre de 1951, la crítica y el público presente en el también conocido como Templo de la Ópera se rindió ante sus dotes vocales. Esa noche, María Callas fue coronada como la Divina. Desde entonces, su carrera zarpó sin retorno hacia los mares de la gloria artística. Los siguientes 8 años, el oleaje del fenómeno Callas rompería en los teatros más importantes de Francia, Estados Unidos, Italia, Grecia, España, Austria y Alemania. La fama mundial atrajo para María Callas todas las cosas bellas de la vida, incluida una fortuna de $8 millones, majestuosas propiedades en Grecia, Italia y Francia, y también cientos de joyas que 27 años después de su muerte serían subastadas en una puja inicial entre 28.000 y 100.000 euros. Pero jamás logró saciar su deseo más vehemente: formar una familia. Quiso el destino que un 3 de septiembre del año 1957, Callas se presentara en una fiesta de máscaras celebrada en el lujoso Hotel Danieli en Venecia, Italia. Allí la periodista y anfitriona de la noche, Elsa Maxwell, presentó a Callas y el multimillonario naviero Aristóteles Onassis. Aquella noche, ambos estaban casados.
María Callas cayó profundamente enamorada, como ella lo llamaba, Ari, con cariño. El 3 de noviembre de 1959, María dejó a Meneghini para entregarse a Aristóteles Onassis, quien sería el gran amor de su vida. En la cumbre de su carrera, la divina tenía entre 20 y 25 presentaciones al mes, pero rendida al amor, se alejó casi por completo de los escenarios para navegar en el mar Mediterráneo junto a su amado. El Cristina y la isla privada de Scorpios en Grecia, también propiedad del magnate, fueron el nido de amor de Ari y María. La desventura afectiva fue un tsunami con múltiples réplicas a lo largo de la vida de María, pero sin duda una de las embestidas más crueles sucedió el 30 de marzo de 1960, cuando el hijo que procreó junto a Onassis murió a las 2 horas de haber nacido debido a su prematuro alumbramiento. La oportunidad de formar su anhelada familia escapó entre las manos de la Callas en más de una ocasión. La diva griega deseaba con fervor casarse, pero esto nunca sucedió, ya que a sus espaldas el hombre conquistaba a la ex primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. El 20 de octubre de 1968, Ari dio una estocada letal en el corazón de María, quien se enteró a través de un periódico que su amado la había dejado para casarse con la viuda del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Después de Onassis, la Callas volvió a los escenarios, pero la brillantez de su voz se había opacado a cuenta de la falta de práctica y de la agitada vida social que le impidió cuidar y descansar su instrumento. La voz de la divina dejó definitivamente los escenarios el 11 de noviembre de 1974 en Sapporo, Japón. Con la muerte de Aristóteles Onassis el 12 de julio de 1975, debido a una neumonía, Callas terminó por refugiar su corazón roto en los antidepresivos y los calmantes. Aislada del mundo, pasó sus últimos años en su departamento de París. Un día como hoy, un 16 de septiembre, pero del año 1977, a los 53 años de edad, María Callas murió oficialmente de un ataque cardíaco. Las cenizas de la soprano, que con su voz impregnó la historia de la ópera, navegan eternamente en el mar Egeo. La cantante dijo al periodista David Frost durante una entrevista en el año 1970: «Hay 2 personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero debo estar a la altura de la Callas». Palabras precisas para condensar la dicotomía en la vida de la misma mujer. María Callas, quien forjó una fructífera e inigualable carrera como soprano que la hizo merecer el apodo de la divina y le aseguró un lugar en la historia de la ópera como la voz más extraordinaria del siglo XX. Paralelamente, María era incapaz de replicar en su vida privada los gloriosos momentos que cosechaba en los escenarios del mundo.